tardes, bienvenidos a Agenda Constitucional, cerrando la semana con un tema extremadamente interesante. En medio del proceso constituyente se están levantando muchos temas respecto a qué deberíamos cambiar, qué se puede mejorar, qué deberíamos mantener. Y el Banco Central no se escapa, por supuesto, de estos cuestionamientos. Vamos a estar conversando en profundidad no solo de la autonomía, que es uno de los temas que más siempre salen al baile, sino que también de cuáles deberían ser, por ejemplo, las atribuciones, los objetivos, el mandato del Banco Central, entre otros temas. Para eso estamos con quienes más saben, probablemente. Estamos junto a José Gregorio, él es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias por estar con nosotros. También estamos junto a Vittorio Corvo, también expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, Vittorio? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por hacerse el tiempo. Sabemos que la agenda está muy apretada, pero bueno, estos temas son muy relevantes de abordar. Y en ese sentido, ¿qué les parece? El Banco Central es una de las pocas, lamentablemente pocas, instituciones que son muy respetadas transversalmente. Y no solo en nuestro país, sino que en el mundo. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Y también con el surgimiento, la necesidad de darle una mirada, una vuelta de tuerca, don Vittorio. O sea, primero, no hay duda que nuestro país tuvo una historia de inflaciones altas, variables, que tuvo grandes costos económicos, no solo en crecimiento, sino que también en el bienestar de la población y especialmente de los más pobres, que los más pobres no tienen instrumentos para protegerse de variaciones en la inflación. Los grupos de más altos ingresos pueden operar a través del mercado de capitales. Entonces yo creo que en Chile, Chile innovó hacia una institucionalidad que hoy día se ha puesto de moda en todo el mundo. Partió con el Bundesbank en Alemania, pero se ha puesto esa institucionalidad de delegar esto en una institución independiente que tenga un objetivo claro de perseguir la estabilidad de precios y del sistema de pago. Y ese es el modelo que ha servido mucho en Chile, y la delegación en una autoridad sirve, porque ese objetivo de estabilidad de precios es fundamental para el crecimiento y para el bienestar. Y eso es mejor delegarlo en una institución independiente que no esté sujeta a las presiones diarias que surgen de los gobiernos ante una elección, bajar la tasa de interés para ayudarle a que el partido de turno le vaya mejor en la elección y después se pagan grandes costos en el mediano plazo. Eso mejor es delegarlo, eso hemos aprendido en el mundo. Y Chile aprendió eso y lo ha aprendido muy bien. José. Sí, mira, yo creo que tú partes con un punto que es muy importante. El Banco Central es una institución que se ha ganado mucho prestigio en el país. Y precisamente si se lo ha ganado es porque ha hecho en general su tarea bien, una institución que se ha manejado bien, una institución que tiene muy bien merecido eso. Y eso obviamente un pilar básico de eso es la autonomía. Autonomía que se manifiesta en que es un organismo técnico. O sea, es bien importante entender, es eminentemente técnico. Las decisiones de política monetaria son decisiones técnicas dentro de un objetivo, ¿no es cierto? Que es el objetivo que se le impone al Banco Central. Pero de ahí a cómo se maneja, a cuál es la estrategia política monetaria, es una cosa técnica donde hay un consejo, ¿no es cierto?, que la discute y que además da cuenta al país y da cuenta al Congreso 4 veces al año. Le da cuenta de la marcha de la economía y de la marcha de sus políticas. De manera que yo creo que la institucionalidad, no solo lo que está en la Constitución, la importancia de la autonomía, pero también acompañada de un amplio ámbito de transparencia y de dar cuenta, yo creo que es lo que le ha hecho ganar prestigio y hacer buenas políticas. Y en esto es importante porque también lo señalaba Vittorio, la naturaleza de la autonomía se produce porque la dominancia política del Banco Central, uno podría decir, tiene 2 problemas importantes. La primera es lo que podríamos llamar la dominancia fiscal, que es la historia de América Latina y de las altas inflaciones, donde la política monetaria no se podía manejar para la estabilidad, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos y que es lo que se puede hacer. Subir la tasa cuando la economía está en boom, bajar la tasa cuando la economía está muy fría. Eso no se podía hacer porque la política monetaria estaba dominada, en la historia de toda América Latina, estaba dominada por demandas fiscales. O sea, lo que la política monetaria emitía, para ponerlo en simple, era lo que el fisco le demandaba para poder tapar sus necesidades financieras. Y eso se elimina. El fisco, si se quiere endeudar, que se endeude con impuestos regulares
y si quiere recurre a deuda pública, pero no tiene a alguien que le está monetizando el déficit y que lo que está haciendo es generar inflación es muy grande. Y la segunda tiene que ver con este tema del ciclo económico, de que se empiezan a acercar las elecciones y vamos a ver nosotros a las autoridades tratando de que se haga un boom para poder ser reelegido. ¿No es cierto? Lo hemos visto en muchos países y los bancos centrales autónomos no es lo que tienen que tomar en cuenta para tomar su decisión de política económica y precisamente por eso se le da la autonomía. Y precisamente por eso nosotros en Chile no vemos ese problema porque las mismas autoridades y todo saben que el Banco Central no conduce su política de acuerdo al ciclo político, sino mucho más al ciclo económico. Y es una tremenda virtud para el país y yo creo que está bastante legitimada la autonomía del Banco Central, que es un tema que obviamente va a haber que discutir, va a haber que abrir, va a haber mucha discusión en una nueva constitución, pero obviamente yo creo que esta es como de las piedras angulares, las cosas que todos sabemos que ha funcionado y que tiene que permanecer. Ahora, a propósito de ese prestigio, usted mismo nos ha dicho en alguna oportunidad anterior, o sea, tanto es así que cada vez que se quiere hacer una modificación en cualquier ámbito de la economía, se propone el Banco Central como el juez, como quien se haga cargo, y se le quieren agregar otras cosas que no tienen que ver justamente con la misión que tienen, en base a la confianza que generan en la ciudadanía. Efectivamente, eso demuestra. ¿Quién va a nombrar a esta persona? Los miembros del Tribunal de la Competencia. No es algo del ámbito propio del Banco Central, pero a su manera de funcionar, el país y el Congreso tuvo la confianza de pedirle eso. Tiene sus riesgos y sus cosas que uno puede notar, pero es una demostración que el sistema político dijo, mira, hay una institución que puede hacer esa tarea muy bien. Y la ha hecho bastante bien. Ahora, dado este prestigio que comentamos, dado el éxito que ha tenido en la gestión para mantener y controlar la inflación, entre otras cosas, ¿por qué creen entonces que se pone como uno de los primeros temas sobre la mesa, quizá antes que otro? ¿Por qué tanto interés en evaluar o no esta autonomía del Banco Central? ¿Qué creen ustedes? No creo que sea el principal tema en la Constitución, no es lo que veo yo. No, por supuesto que no, pero se plantea como un tema de duda. Claro, bueno, no tema, pero yo creo que los temas centrales en Chile tienen que ver con la democracia de los partidos políticos, tiene que ver con la separación, con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que ver con la regionalización, muchas otras cosas. Y como yo decía al comienzo y también lo decía José, primero hemos aprendido de que la estabilidad de precios es un gran activo para el país y ese activo se logra en mucho mejor forma, ese bien público de estabilidad de precios se logra en mucho mejor forma descentralizando eso en una institución que no esté sujeta a los vaivenes políticos del día y aislándola en forma de una gran protección. Y esa forma le permite concentrarse en lograr ese objetivo a un costo mucho menor para la sociedad. Entonces yo creo que esa innovación, hay un equipo técnico que lo hace, va aprendiendo cómo funciona la economía, que el objetivo es el mismo siempre, estabilidad de precios, estabilidad del sistema de pago. Y eso es mucho mejor hacerlo, como digo, con una institución independiente que no está sujeta a los vaivenes políticos. Por eso que en la mayoría de los países lo aíslan eso, le dan un rango constitucional para que no se pueda cambiar por la mayoría de turnos. Tiene que haber forma de cambiarlo. Si se quiere cambiar, tiene que haber dos legislaciones, dos reuniones del Poder Legislativo que lo hagan, dos cámaras distintas para darle estabilidad, para que no mañana se use de un momento a otro. También la otra cosa, para lograr esto, en Chile está sido un gran logro, pero esto también, para lograr la estabilidad, también se requiere la colaboración de la política fiscal, que ha ayudado con déficits acotados y con cierta solvencia fiscal, y también la regulación y supervisión del sistema financiero. Toda esta institucionalidad macrofinanciera que Chile aprendió a golpe. Partimos con la gran crisis financiera de comienzos de los 80, los países, nosotros lo aprendimos a golpe en esa época, lo aprendieron también a golpe después los países avanzados con la gran crisis del 2007, 2008, 2009. Entonces, esas tres cosas juntas, esa estabilidad macrofinanciera que nos ha permitido en gran parte poder lograr la estabilidad de precios y que le ha dado un tremendo activo porque veamos lo que pasa en otros países que no lo tienen, veamos lo que pasa en Argentina, que tuvieron en un momento dado un banco central muy independiente, pero lo destruyeron y lo destruyeron porque les molestaba en un momento. Por eso que es importante darle suficiente protección y darle protección en la Constitución para que de esa forma
tenga este marco de protección para hacer su pega. Y hacer su pega hacer la pega es un bien público para todo el país y especialmente para lograr crecimiento y para el bienestar de todos los chilenos. Entonces, eso yo creo que yo lo veo en algunas discusiones de la élite, pensando qué es lo que hay que tocar en la Constitución. A lo mejor quieren tocar algunos también la bandera chilena u otra cosa así. Pero el banco ha hecho su trabajo, no solamente desde el punto de vista, como tú decías al comienzo, Bárbara, que la sociedad cuando quieren hacer una cosa, algo que funcione, que el Consejo lo haga. El Consejo es profesional, pero aparte de eso, esto ha sido valorado. El Banco Central está sujeto no solamente, como decía José, a hacer rendir cuentas, va 4 veces alto, pero no puede estar, rendir cuentas es lo que hace para lograr su objetivo, pero no tiene por qué rendir cuentas porque no le ayudó al gobierno de turno para ganar las elecciones. Eso no es parte de su rendición de cuentas. Su rendición de cuentas en el objetivo claro. Entonces yo creo que y el Banco Central lo ha hecho así, pero el Banco Central también se somete a evaluaciones externas de gente que entiende mucho sobre bancos centrales. Se han hecho varias, se hizo una recientemente que la presidió la expresidenta del Banco Central de Israel, y uno de los miembros fue también el ex número 2 de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y esa evaluación, de nuevo, juzga que el Banco Central chileno está entre los bancos centrales que hay que aprender en el mundo de este Banco Central. Eso ha hecho la pega. Y pues Chile tiene buenos economistas y los nombramientos se han hecho de tal manera de asegurar esta capacidad técnica en la dirección misma, y después el Consejo está preocupado de tener un staff profesional. Entonces yo creo que, yo no creo que, me cuesta pensar que esto va a ser un elemento central en la discusión, porque esto es más de élite. Y si uno empieza a darle muchos objetivos al Banco Central, algunos pretenden que se preocupe de todo. Entonces, tiene que darle mucho más instrumentos, porque para eso está el sistema político. O sea, el Banco Central, hay una cosa que se puede delegar bien, que es la estabilidad de precios, pero de ahí a la igualdad de género o a otros objetivos de la sociedad, mejorar la distribución del ingreso, ahí hay otros instrumentos. Ahí entra la estructura. La estructura de impuestos, entra la distribución del gasto, mil y otras cosas, pero eso no se le puede dar a un Banco Central. Démosle un objetivo claro que lo puede hacer en forma eficiente, y lo han mostrado que lo puede hacer en forma eficiente y mejor para el país. Ahora, antes de profundizar en eso, en las atribuciones o no, o en el objetivo, una cosa que usted menciona es respecto a dar cuenta, y ahí me gustaría que también expliquen cómo funciona, porque hace unos días se generó un debate, como usted dice, quizá en un círculo pequeño, ¿no? A nivel de mucha opinión pública, pero el abogado Fernando Atria planteaba la necesidad de que los consejeros pudieran ser acusados constitucionalmente, manteniendo la autonomía como la tienen hasta ahora. De alguna manera, eso pudo haber generado que gente creyera que no tienen que rendir ningún tipo de control a nadie respecto a ningún aspecto, en el fondo. Él decía, pues, sí. Y por eso me gustaría que usted precisara. Ahí hay un error y una confusión. El error es que en los artículos 16 y 17 de la ley orgánica del Banco Central está explícita muy claro cómo se puede remover al presidente y a los consejeros. El consejo no es inamovible, el presidente no es inamovible. Por eso era importante precisar que el presidente, el artículo 16 dice que el presidente puede destituir al consejo o al presidente con causa justificada, ¿no es cierto? Y con aprobación del Senado. También el presidente podría destituir al presidente del consejo si 3 consejeros le piden fundadamente que lo remueva. O sea, hay mecanismos de control. No, la discusión es, por ejemplo, si los consejeros estimaran, cosa que no ha pasado nunca, pero que estimaran que el presidente no está en condiciones de guiar bien el banco, no lo está haciendo bien, está alejándose de su objetivo, que eso es lo central, hay que evaluarlo respecto a su objetivo, no como ese victorio de cosas que no están a su alcance. Entonces podrían 3 consejeros, o el mismo presidente de la República. El presidente de la República podría fundadamente decir que el Banco Central está incumpliendo su objetivo, ¿no es cierto? Y al incumplir su objetivo puede pedir la remoción del presidente y de los consejeros. De manera que es bien importante entender que esto no es, el Banco Central no son personas inamovibles.
La discusión, y aquí es donde surge, la discusión es si puede haber una acusación constitucional desde el Congreso. Y eso, primero, creo que hay un solo país en el que se puede. O sea, la FDP, nadie, porque es muy complicado. Primero, es muy complicado pensar de que el Congreso, y esto es la confusión y lo que pasa en muchas de estas acusaciones, en particular en este organismo técnico en el cual toma todas sus decisiones con riesgo, pero mirando el presente. Y nosotros 2 años después podemos concluir que tal vez no fue la mejor decisión, pero porque tenemos información que no tenía la persona cuando tomó la decisión. Y así es como funciona la idea de hacer política económica. Entonces, si tú te voy a poner un ejemplo, imagínate que tú dices, voy a tomar una medida agresiva de política monetaria. Corro riesgo, porque no sé qué va a pasar en el mundo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si 2 años después pasó otra cosa y me van a acusar? Voy a ser extremadamente conservador y no voy a tener la libertad para poder tomar las decisiones que son mejores para el país en un Banco Central que está sujeto a la posibilidad de remoción y que da cuenta al Congreso. O sea, yo no tendría ningún problema que realmente incluso si en el Congreso si va al Senado y que los senadores digan, mira, no me gustó el informe de política monetaria, no me gusta lo que está haciendo. Esa es una discusión completa, muy propia de un país democrático. Por lo tanto, yo creo que hay una especie de confusión. El presidente del Banco Central es removible, los consejeros también, cuando no cumplen su objetivo. La iniciativa la toma el presidente de la República y lo aprueba el Senado. De manera que se hace una cosa que realmente le dé sustento a una acusación, a una justificación para esta remoción de peso, y no una discusión política coyuntural. Y además, Vittorio, se correría un riesgo finalmente de ir de alguna manera indirecta, restándole la autonomía, si es que tuvieran que estar sujetos a un control político. Claro, no hay duda, eso va al corazón de la autonomía. Eso va al corazón de la autonomía. O sea, si te amenazan. Claro. Sí, o sea, si te amenazan, si tú sabes que tu actitud, un movimiento político te va a amenazar y te van a sacar al presidente, o sea, van a dar más pendientes si lo acusan constitucionalmente o no. O sea, eso va al corazón de la autonomía. Por eso uno delega en el Banco Central y el Banco Central rinde cuenta y como decía José, hay causales muy bien claras, hay mecanismos bien claros en la ley orgánica para hacerse cargo de eso. Ya, pero es importante que quede en el ámbito técnico, en el fondo, considerando la acusación. Es importante que el Consejo tenga la libertad para usar los instrumentos para lograr el objetivo, y hay que juzgarlo si cumplió el objetivo o no con la información que había en ese momento. O sea, ahora uno puede decir hizo algo antes y después vino el COVID, eso no es culpa del Consejo. O sea, el COVID dio un golpe tremendo, o sea, no le atribuyamos al Banco Central lo que pasó después del COVID. Entonces, es en eso claramente al corazón de la autonomía. Las acusaciones constitucionales son algo de una naturaleza que uno entiende más política. Dice, voy a acusar a este ministro, no porque está fallando, porque no está cumpliendo con el rol político que yo estoy esperando. Es bastante más complicado hacer ese juicio técnico. O sea, es como decir acusación constitucional como que no correspondería en el espíritu de la acusación constitucional que se le hacen, por ejemplo, a los ministros. Y por eso, además, el Banco Central, desde el punto de vista de su funcionamiento, está mucho más cerca del Ejecutivo. Y precisamente eso es lo que le da cierta lógica a que sea el presidente de la República quien diga, mira, creo que hay que remover al presidente del Consejo. Pero están bien delimitadas las atribuciones por todos lados, cosa que finalmente esté esa barrera o ese muro chino que les permita tener la autonomía de tomar las decisiones independientes de las presiones que pueda generar el gobierno de turno, y ya hemos visto cómo termina, dónde se hace. O sea, tú ves lo que pasó en Estados Unidos. Lo que pasó en Estados Unidos, en el momento que la Reserva Federal estaba subiendo tasas, porque esto era antes del COVID, ¿no es cierto? Y las discusiones que tuvieron con el presidente no es muy institucional, digamos, ¿cierto? Y que públicamente y que quería que bajara la tasa. Públicamente pedía, y la Reserva Federal siguió actuando, y hoy día es de las instituciones financieras, los bancos centrales, que ha sostenido una tremenda crisis mundial, y lo ha hecho precisamente y está tomando las mejores decisiones en su momento, y en ese sentido yo creo que ha sido es un ejemplo global de la utilidad que tiene la autonomía. Ahora, si miramos también el ejemplo de Estados Unidos y el mandato que tiene el Banco Central, ellos también miran el desempleo
¿Cómo podemos saber qué les parece a ustedes el mandato que tenemos nosotros? ¿Se podría ampliar? No al nivel, como decía hace un rato, dormitorio, que claramente no puede abordarlo todo, pero ¿estamos bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría hacerse algún cambio? ¿Cómo lo ven? Estas variables están Ahí yo te relacionadas, diría, sí, estas variables están relacionadas, o sea, cuando uno claro, tiene como objetivo tratar de lograr la estabilidad de precio, la estabilidad de precio no se mueve sola, ¿no? Hay varias variables, y una variable muy importante es qué está pasando en el mercado laboral y qué está pasando en la demanda de la economía con respecto a la capacidad productiva, o sea, está muy relacionada. Y el Banco Central de Chile, como la mayor parte de los bancos centrales, utiliza lo que llamamos un esquema flexible de metas de inflación, y ahí claramente uno está preocupado de lograr la inflación en un escenario de tendencia inflacionaria en torno al 2%, en el caso nuestro esa es la meta, y eso se logra tomando en cuenta, se va calibrando dónde está la demanda agregada con respecto a la capacidad de producto, y eso tiene que ver, ahí se está tomando en cuenta directamente dónde está hoy día el estado de la economía versus su capacidad. Entonces entra directamente eso. Entonces ahora si uno va a dar un objetivo de desempleo, o sea, hemos visto como la Reserva Federal acaba de cambiar su política y de darse cuenta de que más que mirar la tasa de desempleo, lo que va a mirar cuáles son las presiones que hay en el mercado, porque la tasa de desempleo es inobservable, la tasa de desempleo a la cual se empieza a calentar la economía. Así que mejor que no nos confundamos y se está tomando indirectamente el estado de la economía como un todo, donde está con respecto a su capacidad en el esquema que usamos de meta de inflación, de tendencia inflacionaria. Si el Banco Central quisiera en cada momento del tiempo cumplir con su meta, eso tendría un tremendo costo en desempleo, porque los instrumentos del Banco Central no tienen efecto inmediato en la inflación. Entonces eso crearía tremenda volatilidad, y por eso que los bancos centrales usan hoy día en general esquemas de tendencia inflacionaria, que la Reserva Federal lo acaba de cambiar a inflación promedio en torno al 2%. Bueno, el fondo también sí, miran siempre cómo estamos en crecimiento, y las medidas que se toman no solo pero piensan en la inflación, es que, sino que en eso mismo. sí, que eso hay dos cosas. Sí, es que eso, la primera cosa, los objetivos que tiene que tener el Banco Central tienen que ser objetivos que puede alcanzar. Darle objetivos que no puede alcanzar sería un gran error. Por ejemplo, todos estamos preocupados de los niveles de inequidad que hay en Chile, de los problemas de distribución de ingresos. Eso no está al alcance directo, tiene obviamente la economía toda esta internacional, pero no es algo que el Banco Central lo va a poder controlar. Otra cosa un poquito más cercana, la tasa de crecimiento de largo plazo en la economía chilena. Eso no depende del Banco Central. Obviamente el Banco Central contribuye teniendo una inflación baja, pero si la tasa es 2 o 4, depende de nuestra capacidad de ser productivo. Por lo tanto, darle un objetivo que no puede alcanzar, lo único que puede generar es desatender el objetivo que sí puede alcanzar, que es la estabilidad de precios. Eso creo que es bien importante. En segundo lugar, Vittorio le da un tema muy importante. Como una cosa básica en economía, es que la inflación y el desempleo y la actividad económica están muy relacionados. Cuando la economía está en boom, la inflación sube. Por lo tanto, uno mira qué está pasando con la actividad. Y uno mira la tendencia activa y dice, esta economía está teniendo mucho desempleo, por ejemplo. Esto significa precisamente el desempleo, y en la medida que nuestra meta es increíble, nos va a llevar la inflación abajo y nosotros vamos a bajar la tasa. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr estabilizar la inflación y vamos a provocarle un bien al país que va a ser estabilizar la tasa de desempleo. Nosotros no podemos, el Banco Central no puede elegir si la tasa de empleo a largo plazo es 2 o es 6%. Eso tiene que ver con cómo funciona el mercado del trabajo. Pero si el Banco Central puede afectarse, en algún momento la tasa de desempleo baja, empieza a subir mucho, el Banco Central a través de su política lo va a hacer, porque están los dos relacionados. Y precisamente por eso, como decía Vittorio, el Banco Central sigue un esquema que se llama de metas de inflación, que lo que se ha demostrado que lo que permite es suavizar el ciclo económico. Por una parte, estabiliza la inflación, pero también estabiliza el ciclo económico. Y eso es muy bueno para el país, y eso es lo que a uno le gustaría, que el Banco Central estabilice la economía, y no tener un Banco Central que pues, por mirar solamente la inflación va a estar causando muchas recesiones o expansiones, sino que precisamente lo que hace es tomar este approach gradual para estabilizar la economía, y ha sido tremendamente exitoso en todo el mundo. Importante que quede claro, entonces, que todas las decisiones se hacen mirando la foto completa, porque saben que cualquier acción va a generar una reacción en los otros factores.
Exactamente. Lo dicen los objetivos constitucionales del Banco Central, ¿cierto? Tampoco alguien podría decir, ¿y para qué miran el desempleo si no está en la ley? Por ejemplo, Porque uno puede decir, bueno, me sirve por la inflación, pero, pero hay otra razón, y esto tiene que ver con el decir, mira, el Banco Central lo que tiene que permitir es que en el largo plazo la economía tenga el mejor desenvolvimiento. Y lo dice la ley. La ley dice el Banco Central debe tomar en sus decisiones las orientaciones de largo plazo del gobierno. ¿Y cuáles son? El bienestar nacional. Y eso tiene que ver con generar estabilidad en el ciclo económico, estabilidad en las tasas de desempleo, precisamente eso es una orientación de largo plazo. Ahora, si en el corto plazo tú dices la tienes que guiar por 3, 4 variables distintas, es imposible con los instrumentos. ¿Vittorio? Sí. No, o sea, sí, perdón. Es que usted quería decir algo, justo. No, lo único que te iba a decir yo es que claramente la preocupación por el bienestar total entran muchos otros actores. Entonces, lo que se puede centralizar en el Banco Central es un objetivo, que es la estabilidad de precios, y un segundo objetivo, que es el buen funcionamiento del sistema de pago. Y para eso tiene dos instrumentos. Tiene el instrumento monetario, la tasa de interés, y tiene el instrumento que tiene que ver con la regulación del sistema financiero, regulación macro del sistema financiero. Entonces yo creo, y operaciones que hace para lograr eso. Entonces, tiene dos objetivos y dos instrumentos. Si le damos más objetivos, va a requerir mucho más instrumentos, y eso pierde su foco, y al mismo tiempo eso le quita instrumentos al sistema político, y el sistema político es responsable de las otras cosas. Se requiere la colaboración. El Banco Central está inmerso en la economía, entonces para el objetivo de crecimiento a largo plazo, bienestar, mejorar la distribución de ingresos, para eso hay otros instrumentos, y los instrumentos importantes, hay muchos tienen que ver con la estructura tarifaria, la estructura de impuestos, la estructura de gasto público, pero eso no, o el sistema, la organización del mercado laboral, pero para eso se eligen los gobiernos en un sistema democrático. Descentralicemos en un ente técnico una cosa que puede hacer y lo hace bien. Entonces, y para eso, y deleguémoslo, porque cualquier gobierno tiene la tentación de usar el Banco Central, como decíamos al comienzo, en objetivos de corto plazo. Mejor es amarrarse las manos. Amarremos las manos y descentralicemos eso en una institución que va a hacer la pega y no va a estar sujeto a las presiones. Por eso que también yo creo que esto de acusaciones constitucionales contra los consejeros va al corazón de la autonomía, eso dispararle en el corazón de la autonomía, y en una institución que ha funcionado muy bien. O sea, habían grandes dudas al comienzo, con justa razón, cuando partió la autonomía del Banco Central, habían grandes dudas, entre mucha gente habían dudas, pero ha funcionado en 30 años y ha sido capaz de lograr los objetivos que se le encomendaron. Entonces, si algo está funcionando en este país, que hay muchas cosas que no funcionan, ¿para qué vamos a tocar eso? ¿Para qué vamos a tocar eso? Pero hay que Algunos se puede ocurrir partir. mañana tocar la cordillera, pero la cordillera está ahí, no molestaba a nadie en la cordillera, ¿para qué la vamos a estar moviendo? A veces menos es más, aunque sea difícil. Ahora, otra cosa que es súper sencilla, pero que en realidad todavía hay mucha gente que tiene la confusión, es el rol del Banco Central respecto al tipo de cambio. ¿Qué podríamos decir de eso? Eso es lo que pasa respecto al tipo de cambio. Sí, yo decía que... Sí, adelante, Vittorio. No, yo decía que lo que pasa es de que hemos aprendido en los últimos 20 o 30 años, especialmente en los últimos 20, que la forma de lograr la estabilidad de precios y sostener la estabilidad del sistema financiero ayuda mucho más en este mundo tener un sistema con tipo de cambio flexible. El desarrollo, muchos lo confunden eso con el desarrollo de la exportación. El desarrollo de las exportaciones depende de otras cosas, y lo que ha hecho esto es de que ha permitido tener esta estabilidad, y en general no han habido desalineamientos grandes como en otros momentos de la historia chilena. Otros países que tratan de manejar el tipo de cambio lo manejan hasta la próxima crisis, lo que está pasando hoy día de nuevo al otro lado de la cordillera. Entonces nosotros lo que hemos aprendido, que uno puede funcionar bien con un esquema en el cual el tipo de cambio es flexible, y hemos aprendido a través de restringir las operaciones, las posturas abiertas que pueden tener el sistema financiero. Hemos desarrollado instrumentos para poder cubrir riesgos cambiarios.
y eso le ha permitido a Chile madurar como ha madurado la mayor parte de los países del mundo. O sea, hoy día el esquema de tipo de cambio flexible tiene prácticamente la mayor parte de los países en el mundo. José. Yo comparto plenamente lo dice Vittorio y creo que hemos aprendido que el régimen de tipo de cambio flexible, algo que nunca pensamos que se iba a poder implementar con la flexibilidad que se da en Chile y con la posibilidad de intervenir de vez en cuando es necesario, yo creo que ha funcionado. No es la bala de plata que va a resolver el problema de las exportaciones, pero no ha evitado muchas crisis o incluso momentos en los cuales uno tenía estabilidad, pero con el tipo de cambio con una fortaleza que obviamente establemente desalentaba las exportaciones. Pero una intervención... Pero creo que es importante, pero una cosa de lo que estamos hablando nosotros es de una decisión del Banco Central, técnica de su consejo. Y eso es precisamente lo que la autonomía tiene que perseguir. Hay gente que puede no gustarle, hay gente que el Banco Central podría decidir hoy día fijar el tipo de cambio en 800 pesos. Yo encontraría un error, se lo iría por pero tiene las atribuciones. Y hay otra cosa que es importante, que hay que entender, que la política monetaria, la tasa de interés y el tipo de cambio también están relacionados. Entonces uno no puede decirle al Banco Central, tienes que tener este tipo de cambio y esta tasa de interés. Eso es imposible. Eso en economía sabemos nosotros y es de las primeras cosas que enseñamos. Eso no se puede. Pero el Banco Central podría optar por otro régimen cambiario. El Banco Central tiene las facultades para hacerlo. Y lo que ha hecho es, basado en la historia, tomar una decisión que a mi juicio es la correcta, pero obviamente vamos a estarla revisando. Y yo creo que cuando se hagan y se hacen argumentos serios, son cosas que uno tiene que escuchar y que seguir avanzando, pero creo que en este país, al menos, tiene costo la flexibilidad cambiaria, pero los beneficios que tienen son muchísimo mayores. Y yo creo que eso nos ha permitido cómo hemos navegado periodos de turbulencia, como los que tuvimos con la crisis financiera internacional, el estallido social, la pandemia, con un sistema financiero tremendamente sólido, con fluctuaciones cambiarias. Y ojo, las fluctuaciones cambiarias lo que hacen es absorber los shocks vía precio y no vía cantidad y desempleo. Pero es un tema, de nuevo, que tiene que ver con cómo implementa mejor las políticas y las atribuciones que tiene. Y de hecho el Banco Central ha ido evolucionando en esto, porque a comienzos de los 90, cuando partió la autonomía, tenía un tipo de cambio manejado. Y cuando vino la experiencia de la crisis asiática, el banco aprendió internamente de que era mucho mejor tener la válvula de ajuste, que es la flexibilidad cambiaria, para ser parte del ajuste vía precio en vez de cantidades, y el banco emigró hacia eso a fines de los 90, antes de que José y yo llegáramos al banco. Como es cosa mirar, como decía usted, don Vittorio, el ejemplo de Argentina, finalmente cuando uno trata artificialmente, termina quemando todas las reservas y al final no se soluciona a largo plazo. Y también Chile hizo lo mismo a comienzos de los 80, fijó el tipo de cambio hasta la próxima crisis nomás, y se hizo una tremenda crisis. Fue parte de lo que pasó con la destrucción del sistema financiero. Teníamos un tipo de cambio fijo, en el cual en ese momento llevó a unos déficits en cuenta corriente monstruosos, y terminamos tomando riesgo. La gente tenía seguro para endeudarse afuera, hubieron muchas otras cosas que cambian, pero ya experimentamos con tipo de cambio fijo. Lo tuvimos también un tipo de cambio bastante restringido en los 90, cuando nos llegó este shock, en este shock externo importante de la crisis asiática, y ahí quedamos muy golpeados. Entonces de ahí el banco diseñó, uno va aprendiendo la experiencia, y de esa experiencia aprendió de que evolucionó hacia un sistema de tipo de cambio flexible, y donde se reserva el poder intervenir cuando hay un desalineamiento importante. Y lo hizo el 2008 cuando vino la gran crisis financiera, y lo hizo también cuando vino este tremendo shock afuera en el último tiempo. Ahora, a propósito del proceso constituyente, hemos estado conversando cómo funciona, cuáles son las importancias, mantener la autonomía, pero ¿qué cosas se podrían eventualmente mejorar o cambiar, más allá de que se pueda discutir, por supuesto, todo? José, ¿qué le parece a usted? ¿Qué cosas podrían ser quizá mejorables o se podrían abordar? Yo creo que hay que rediscutir y hay que afinar el tema de la estabilidad de pago. Está todavía escrito en un lenguaje antiguo que miraba mucho como en la antigüedad del Fondo Monetario, los equilibrios externos, la cuenta corriente, porque era estabilidad de pago interno y externos, pero el grueso de la orientación original, cuando se pensó, era en esta
manera como antigua de ver la economía que respondía a otra época, a otro desarrollo de la economía global. Yo creo que hay que reafinar el tema y revisitar el tema de más allá de estabilidad de pagos, el rol que tiene fundamental que tiene en materia de estabilidad financiera y que lo hemos estado discutiendo, por ejemplo, a raíz de que el banco tenga la posibilidad de comprar bonos en el mercado secundario. O sea, son cosas que están muy relacionadas con la estabilidad financiera. Tenemos que discutir precisamente si el instrumental que tiene, ¿no es cierto?, para poder abordar estos problemas que tenemos hoy día, que las tasas están todas cercanas a cero y distintas políticas que se llaman no convencionales, el Banco Central está con toda la atribución. Y yo creo que hay temas que discutir en afinar el tema de su objetivo. Y más que eso, yo creo que lo importante es que si vamos a entrar en un proceso de discutir nuestras instituciones, no lo tomemos nosotros como un dogma. Nos convenzamos entre nosotros, nos expliquemos y nos demos las razones. O sea, nadie puede decir el Banco Central tiene que tener que el tipo de cambio flexible en la Constitución. Eso lo va a decidir el Consejo, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ver, pero ¿qué entendemos nosotros por la estabilidad de precios, lo que se entiende por la estabilidad financiera? Yo creo que son cosas que uno puede entrar a la discusión y puede aprovechar de modernizar el espíritu de lo que se está haciendo. Ahora, ¿implica alguna traba? Pero un poquito. Yo en eso creo de que, o sea, el banco ha ido haciendo eso, o sea, tiene el objetivo de estabilidad de precios, de estabilidad del sistema financiero, y el banco ha ido migrando, aprendiendo de la evidencia los últimos 20 años. O sea, eso lo dejaría yo a nivel técnico al interior del banco y juzgar si cumple o no si con ese objetivo de estabilidad de precios y de estabilidad del sistema financiero. Ha emigrado. De hecho, recientemente ha inventado instrumentos nuevos que no lo había usado nunca. O sea, eso es una decisión técnica, no la pondría en la discusión de la Constitución. Y como digo, qué mejor evaluación que lo que han hecho evaluadores externos, que ahí está, se aprendió de la experiencia, todos los otros bancos centrales, eso fue una cosa autocontratada por el banco. Cada cierto tiempo el banco se somete a qué más podemos aprender. Lo hemos hecho varias veces en el pasado también. Y ahí salen ideas, pero esas son ideas más que todo para su consejo y para su staff técnico de cómo ir perfeccionando su instrumental para lograr los objetivos, pero yo no lo metería eso en la discusión de la Constitución. O sea, no, eso se requiere discusión técnica y para eso se requiere un insumo técnico. Y el insumo técnico es mejor aprender de una comisión que estén otros que han manejado bancos centrales, que han estado en el mundo académico con respecto a cómo funciona la economía, más que dejarlo en el proceso constituyente. Y respecto yo creo que en el proceso, o sea, yo creo que va a tener que haber una revisión, va a tener que haber una discusión. Nos vamos a tener que convencer y vamos a tener que hacer las propuestas. O sea, esto me surgió una vez que yo dije una vez en un foro, dije lo mismo, dije, la autonomía del Banco Central es fundamental. Y una persona, un abogado constitucionalista dice, sí, hay que discutirlo. Y efectivamente yo creo que la experiencia que tenemos, quienes hemos estado en el banco, es que más allá de ciertos detalles, como lo que pasó ahora con la compra de bonos en el mercado secundario, que era una anomalía, uno ve, la ley nunca nos ha impedido cumplir nuestra misión. Y por el contrario, yo creo que la ley ha funcionado bien. Uno puede decir, mira, la vamos a actualizar algunos, la manera de ponerlo, de poner los temas, y hacerlo un poquito, yo diría, como incorporarla dentro de todo este cuerpo, pero lo que tenemos hoy día es una ley que ha funcionado bastante bien y lo que se ha necesitado cambiar, se ha pedido cambiar y se cambió. Y en base a eso, si tuviéramos que elegir o determinar algo que existe en la Constitución, ¿qué cosa creen ustedes que sería fundamental? ¿En qué sentido? En la materia algo que tenga que ver con el Banco Central que esté en la Constitución, como por ejemplo la autonomía, no sé. La autonomía. Claro, la autonomía. Pues tiene que tener, no puede depender de la legislatura de turno, hay que darle estabilidad. ¿Por qué? Porque requiere, las políticas monetarias funcionan a través del tiempo, hay que darle estabilidad. Y esa estabilidad se logra poniendo en la Constitución, que no sea una ley simple que mañana por simple mayoría se cambia. Que se puede cambiar, claro, pero para cambiarla se requieren 2 legislaturas o 3 legislaturas, tiene que tener un rango constitucional. Una cosa más que circunstancial. Ahora, otra cosa tiene que estar la autonomía. Otra cosa que es relevante, que quizás se podría dar una mirada, y díganme ustedes, es la forma como se nombran los consejeros, porque hasta ahora probablemente mucha gente le sorprende cómo con el mecanismo actual se ha logrado tener gente de primer nivel, gente que es respetada transversalmente, o sea, nadie pondría en duda la capacidad técnica ni la seriedad de todos sus consejeros, hacia atrás tampoco.
¿Ven ustedes que eso está bien o que quizás se podría blindar de alguna manera? Yo no entiendo. A ver, José. No, yo no entiendo, no. Aquí hay una discusión que me gustaría aprender un poco, y si esto va en la ley orgánica, en la Constitución, hay toda una discusión respecto. Pero si hay una cosa que a mí me impresiona, y creo que no tenemos la razón, así no podría decirte, mira la evidencia, secreto, lo que mencionabas tú, los nombramientos han sido en general, salvo el mío probablemente, no sé, pero de primer nivel, y el de Vittorio, solo la excepción. No, pero han sido muy bien hechos. Y yo creo que tenemos que aprender de muchas otras instituciones. Hay una cosa que es bien interesante, es que se van cambiando alternadamente. Por lo tanto, nos dejan espacio a que, digamos, vamos a nombrar 2 personas, como ocurre en muchas otras. Vamos a nombrar 2 personas, uno tuyo y otro mío. Entonces yo no cuestiono al tuyo, tú no cuestionas al mío. Aquí no es así. O sea, aquí yo creo que quiero hacer también un poquito de mirarnos a nosotros los economistas. Creo que la profesión de economista chileno es una profesión que ha ganado mucho prestigio. Tenemos muy buenos economistas chilenos, en Chile, fuera de Chile, haciendo clases en las mejores universidades. Realmente tenemos así como alguien me comentaba una vez desde fuera, me decía, el avance como disciplina en la universidad de la formación de economistas es de un gran nivel. Entonces, tenemos por una parte abundancia de recursos de excelente calidad, gente con mucha experiencia y un sistema de nombramiento que a mí me parece muy bueno. Todavía hay cosas que uno podría afinar, podría mejorar de repente, ¿no es cierto? Discusiones, pero es un sistema muy bueno que yo creo que ojalá lo tuvieran muchas otras instituciones. Y de nuevo, son de a uno por uno, de a uno, como decía José, y son nominados por el presidente de la República y tienen que ser aprobados por el Senado. Entonces hay un proceso. Y no hay duda que si uno mira, aquí se evita el poteo en el sentido de que si hay una persona que lo nombra, lo propone el Ejecutivo y el Senado cree que no tiene las capacidades, lo rechaza. Eso existe. Ese mecanismo existe. Entonces, pero no hay que negociar, este es el tuyo y este es el mío, como dice José, yo no cuestiono el tuyo y tú no cuestionas el mío. Entonces, eso se ha evitado. Y de hecho ha funcionado tan bien que muchas otras instituciones están adaptando lo mismo hoy día, aprendiendo esto. Entonces, de nuevo, esto ha funcionado bien, y si ha funcionado bien, ¿para qué cambiarlo? Cambien en otras instituciones en la cual van los dos juntos, este es el tuyo y el mío, y así funcionamos. Eso hay que cambiarlo. Finalmente, les quiero plantear otro tema que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando, con la incertidumbre que se genera con el proceso constituyente. Fíjense que Morgan Stanley prevé que la nueva constitución va a mantener un foco pro negocios, y tanto así es la confianza que ellos tienen en que nosotros vamos a seguir en la línea en la que hemos venido, que incluso recomiendan comprar acciones chilenas. Ellos han dicho que más que nada la gente no quiere hacer cambio en estas materias, como usted mismo decía, Vittorio, en un comienzo, sino que más bien quieren apuntar a aumentar la seguridad, a aumentar derechos, que van en un carril un poco separado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo ven esa incertidumbre y lo que nos dicen desde Morgan Stanley? No, o sea, Morgan Stanley hace su evaluación y me parece muy bien que tenga esa evaluación, y esto va a depender mucho de cómo se desarrolla el proceso. O sea, si en Chile hay muchas cosas que mejorar, si nos concentramos en las cosas a mejorar, no hay duda de que esto puede ser un gran avance. Y eso hay que juzgarlo de acuerdo a cómo se haga todo el proceso. Yo no quiero dar un juicio porque yo creo que existe una gran oportunidad de poder corregir las cosas que no estamos haciendo bien, entre ellos todo el sistema que tenemos de educación pública, en especial la calidad de la educación pública que reciben los más pobres en Chile. Hay un trabajo brutal que hacer en eso. Todo lo que tenemos que hacer en regionalización, de que este es un país muy centralizado. Entonces, si nos hacemos cargo en esto, el sistema de salud, si nos damos los lineamientos centrales, y después con leyes de la República se hace el resto, pero el lineamiento, el esqueleto, si nos concentramos en eso, podemos corregir muchas cosas, entre otras cosas mejorar también fortalecer la democracia al interior de los partidos políticos, y también fortalecer las reglas de funcionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿pero usted es optimista? Si se enfrentan a esos problemas, el país va a tener si se enfrentan bien esos problemas, el país va a tener mejores perspectivas a mediano plazo. Esa es la conclusión que saca Morgan Stanley, y el resto hay que verlo.
¿Y usted es optimista respecto a lo que pueda cambiar eventualmente o mantenerse en la macroeconomía? Si se hace el trabajo bien y se aprende lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho el resto del mundo, Chile tenía... la prueba de que la macroeconomía ha funcionado bien es que hemos podido enfrentar la crisis que tuvimos en el mundo a fines de la década pasada, de la década del 2000, y la de ahora la hemos estado enfrentando mucho mejor que los vecinos, gracias a que teníamos una tremenda fortaleza macrofinanciera. Y esa fortaleza macrofinanciera es un tremendo activo del país. Eso nos ha permitido tener programas fiscales bien agresivos y programas monetarios agresivos para tratar de mitigar los efectos de este brutal shock que está impactando a todo el mundo. Eso lo hemos podido hacer porque ha funcionado lo que hemos hecho en los últimos 30 años, 25, 20 años. Recursos a donde echar mano también. Finalmente, ¿cómo lo ve usted, don José? Mira, yo creo que hay riesgo. O sea, no me gustaría decir o sea, hay riesgo. Yo espero que salga bien. Chile está en crisis. Chile está en una crisis política y la crisis política la tiene no es necesario ser constitucionalista, basta con mirar la realidad. Chile tiene una crisis política con la actual constitución. Tenemos un gobierno presidencial, con un gobierno de minoría, con un parlamento que parece más parlamento del sistema parlamentario. O sea, tenemos realmente nosotros que repensar nuestra estructura porque con esta estamos en crisis. O sea, no es que yo diga, si a mí me dijeran, mira, estamos en crisis. Ahora, ¿significa eso que lo que venga va a ser mejor? Precisamente por eso yo creo que hay que cambiar la Constitución. Por eso yo apruebo. Pero ¿significa que lo que viene en el futuro es mejor? Tenemos riesgo. Tenemos riesgo y por lo tanto también, en mi caso personal, siento que tenemos una obligación. Pues si uno dice voy a aprobar, pero me voy a asegurar de que mitigar esos riesgos. ¿Y cómo se van a mitigar y cómo vamos a hacer? Teniendo un diálogo franco. Lo que pasa es que yo creo que estamos muy dominados, sin embargo yo veo que hay bastante discusión en el país, así como tú nos juntas, hay mucho interés. O sea, lo que pasa es que hay gente que se basa en eslogan o el simplismo político, ¿no es cierto?, populista le llamarán algunos. Eso existe, ¿no es cierto?, y quienes tienen sus obsesiones y que quizás obsesiones lo van a arreglar todo a través de la Constitución. Eso es un error. Lo importante, yo confío mucho en la ciudadanía y en este país. Y en reconocer lo que tenemos, en reconocer que hoy día estamos discutiendo mucho, en reconocer que los jóvenes que hoy día están en la universidad no saben lo que era la inflación alta, no saben lo que eran los déficits fiscales, por lo tanto tenemos muchas más aspiraciones. Pero esas aspiraciones las tenemos que dar nosotros en el contexto de lograr hacer lo que podamos y de tener un sistema que permita que haya progreso, que haya inclusión social, de que todos nos beneficiemos de él. Y para eso tenemos que repensarlo. Que hay riesgo, hay riesgo. Es de esperar que el optimismo de Morgan Stanley, que está, digamos, la parte sea bueno, y hay muchas razones para tener esa opinión fundada. Pero como nosotros aprendemos también en el Banco Central, también hay escenarios de riesgo. Y hay escenarios de riesgo en los cuales podemos terminar con resultados que no van a ser buenos. Tampoco va a venir la destrucción, pero con escenarios en los cuales podemos nosotros terminar con una gran, volviendo a la mediocridad. Y eso es lo que nos queremos. Muchísimas gracias, don José, muchísimas gracias, Vittorio, por habernos acompañado esta tarde, muy interesante, y gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, pues, de nuevo. Muchas gracias, mucho gusto haber estado contigo y con Vittorio. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros, informándose en emol.com.